¿La teoría de Darwin es errada? ¿Hay otra teoría mejor que pueda sustituirla? ¿Por qué en el ámbito religioso Darwin es tan odiado? Te invito a quedarte en este video hasta el final para descubrir juntos las respuestas. Cuando se habla de la evolución de las especies, es decir, cuando hablamos de ciencia y cuando repasamos el gran descubrimiento científico de Charles Darwin, que revolucionó la historia de la humanidad, no faltan las objeciones de carácter religioso, que dicen que dicha teoría no explica el origen del cual evolucionó toda la materia y todas las especies sobre la faz de la Tierra. Entonces, simplemente desde el ámbito religioso, dicen con carácter de verdad absoluta que el inicio de toda la materia existente no es otra cosa que una obra creada por mano de un dios, su dios. Ahora bien, como sabrán, yo soy un ferviente defensor de la libertad de pensamiento y de palabra, y pienso que obviamente no está prohibido objetar o disentir con la teoría de Darwin ni con ninguna otra teoría científica, porque la ciencia no es infalible, pero para objetar una verdad científica hay que hacerlo con elementos científicos, porque si alguien sostiene que la teoría de Darwin es errada, entonces, ¿cuál sería la teoría científica, y subrayo, científica, que debería sustituirla? Recordemos que Darwin dedicó toda su vida a un trabajo de investigación científica, viajó 5 años alrededor del mundo para recolectar muestras y elementos que hoy nos permiten decir a ciencia cierta que la vida en nuestro planeta es producto de la evolución. Y algunas personas que lo critican, tal vez sentadas cómodamente en el sofá de sus casas con una Biblia en la mano, tal vez, aseguran que Darwin está equivocado. ¿Con qué autoridad lo dicen? Pero bueno, si usted es un científico y sostiene que la teoría de la evolución de Darwin está equivocada y tiene una teoría mejor, entonces expóngala a la comunidad científica mundial, y si supera todas las críticas y objeciones, entonces usted pasará a la historia como el hombre que demostró que Darwin estaba equivocado. Por supuesto que antes de la evolución de la vida sobre la Tierra podemos retrotraernos e ir un poco más atrás y preguntarnos cómo se formó nuestro Sol, o ir aún más atrás y preguntarnos cómo se formó el sistema solar, o inclusive preguntarnos cómo se formó nuestra galaxia, y así sucesivamente. En definitiva, hasta preguntarnos cómo se originó el universo, si es que tuvo un origen. Y obviamente que ante las preguntas más complejas no tenemos una única respuesta, y en algunos casos ni siquiera tenemos una respuesta desde el plano de vista científico. Lo que sí podemos tener son hipótesis, conjeturas, ideas, pero siempre en un plano científico y racional, porque es muy fácil, pero al mismo tiempo irresponsable, colocar el factor Dios en todos los casilleros donde la ciencia aún no tiene una respuesta clara. Esta práctica o método científico, entre comillas por llamarlo de alguna manera, donde se mezclaba ciencia y religión, se hacía en la antigüedad porque no había o había muy pocos elementos científicos para poder entender la realidad objetiva. Pero hoy en día incluir el factor Dios en cuestiones científicas, además de ser un síntoma de retroceso intelectual, es un daño a la inteligencia colectiva y una ofensa a todas aquellas personas que, como Darwin, dedicaron y siguen dedicando un gran esfuerzo para arrojar más luz sobre cuestiones científicas y hacer que la humanidad siga progresando. Y con respecto a la posición religiosa creacionista que se opone a la teoría de Darwin, noten cuánta arrogancia hay en dicha postura, ya que ni siquiera dicen la teoría de la creación, sino que pretenden que sea aceptada como una verdad absoluta, por fe, es decir, sin pruebas. Y se ofenden, obviamente, cuando alguien critica dicha teoría. Por supuesto que la evolución de las especies no se puede poner en laboratorio y observar todo su proceso, porque es un proceso que dura miles de millones de años, pero hay muchísimos elementos que nos permiten darnos cuenta que fue así, nos guste o no nos guste. En el campo físico-químico hay, por ejemplo, procesos y reacciones químicas que pueden tardar miles de millones de años hasta menos de un segundo. Por eso a veces comprender la teoría de la evolución de Darwin puede costarnos un poco, porque no estamos familiarizados con estos lapsos de tiempos enormes, nada más. Pero aún tomando en consideración el relato bíblico y suponiendo que exista un Dios creador y que el primer hombre y la primera mujer llamados Adán y Eva hayan sido una obra directa de este Dios, al continuar leyendo la Biblia vemos como este relato empieza a desmoronarse y queda solamente lo que es decir, un relato. Porque si leen con atención la cronología bíblica, verán que en primer lugar, cuando la Biblia habla de Adán y Eva, los ubica en el año aproximadamente 4000 a.C., pero la antropología y la historia nos demuestra
que en el planeta Tierra ya había seres humanos mucho antes de esta fecha. Después, el relato bíblico nos cuenta que las primeras generaciones de seres humanos vivieron alrededor de 1000 años literales, algo que no está registrado en ningún libro de historia, ni mucho menos en la bibliografía médica. Es decir, mientras la Biblia nos cuenta que la expectativa de vida de los seres humanos ha ido en disminución, la ciencia nos dice todo lo contrario, nos dice que ha ido en aumento. En definitiva, la hipótesis bíblica de que los seres humanos hayan sido creados por un Dios tal como relata la Biblia no tiene ningún sustento histórico ni científico. Es aberrante enseñar esta historia a una persona adulta, pero sobre todo a un niño. Obviamente que la teoría de la evolución de Darwin para los religiosos no es una teoría científica más, sino que es una teoría clave y muy odiada porque la misma excluye a Dios de la ecuación. Pero la idea de Darwin no fue excluir a ningún Dios de ninguna ecuación, simplemente demostrar científicamente que los seres humanos somos producto de una evolución natural en donde la presencia de un ser místico no tiene cabida. A algunos les puede gustar, a otros no, otros pueden ser indiferentes, pero bueno, estas son reacciones subjetivas. Así que bueno, muchísimas gracias por mirar este video, nos vemos.